noticias de actualidad. Lo mejor en radio. Conectamos al mundo con calidad total. Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Como Miguel, que ahorró para comprarse una moto y que su hijo nunca falte a los entrenamientos para ser el próximo campeón. Por eso, incrementa $100 mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas $300 hasta enero de 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de $2,000 cada uno. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0155. CNE, Elecciones Generales 2021. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la entrevista del día. Hoy nos acompaña el director del IEP, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el economista José Luis Andrade, con quien abordaremos un tema que es un tema muy importante, como los primeros 100 días de la economía luego de la posesión del nuevo presidente de la República, que tiene que ocurrir este 24 de mayo en el Ecuador, con el presidente electo Guillermo Lasso, a quien ya, como ustedes saben y como ustedes han podido observar en las últimas noticias, pues ya se le entregaron las credenciales, lo que es muy importante y es el primer paso luego ya del cambio de mando y de la transición que se ha hecho precisamente del gobierno que está saliendo, que es el gobierno de Lenín Moreno, a el gobierno de Guillermo Lasso. Y vamos a dialogar sobre algunos temas que son importantes, sobre todo este que es la parte económica, porque yo no sé si decirlo, que la economía también va a entrar en una especie de transición, porque los movimientos políticos se van a ir uniendo a favor de los que en este caso más necesitamos. Lo que sí podemos decir es que luego de que se conoció que Guillermo Lasso es el nuevo presidente del Ecuador, se han abierto puertas para muchos a favor, y mucha gente lo ha llamado esto el efecto Lasso. Algunos han utilizado esa frase, el efecto Lasso, para decir cosas contrarias, pero creo que la gran mayoría de los ecuatorianos la hemos utilizado para decir que hay cosas positivas que pueden cambiar en el país. Economista José Luis Andrade, bienvenido aquí a Ecuador Comunicación, y bueno, y cuéntenos cuál es su perspectiva, su opinión respecto a esta transición y sobre todo al balance inicial que podríamos decir en el aspecto económico podríamos tener en el futuro. Bueno, primero que nada, Daniel, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes con todas las personas que nos están escuchando. Bueno, yo quisiera empezar por mencionar que estos primeros 100 días son fundamentales, porque la experiencia, la evidencia muestra que las sociedades o los gobiernos que ganaron una elección y lograron adoptar rápidamente las reformas que se habían propuesto en el periodo previo, logran introducir estas reformas. Y mucho, de hecho, tal vez de esta tesis se encuentra en un libro interesante que yo quisiera compartir con ustedes, que se llama La tiranía del status quo, ya, de Milton y Rose Friedman. Milton Friedman fue Premio Nobel de Economía en 1974, ¿ya? Y en él, básicamente, ojo con el título, La tiranía del status quo, se esbozaba un poco cómo los intereses creados, cómo los grupos de poder, cómo los intereses que se encuentran tal vez en algún sector empresarial en particular, impedían que determinados cambios tengan lugar. Y que por eso, una vez que un gobierno llegase a la presidencia, era fundamental que durante los primeros días trate de introducir el plan de gobierno que tenía en sus manos. Ahora, desde luego, para esto es importante llegar con plan en mano. Yo diría que, para poner un ejemplo, sucede que en este caso, en el caso de Guillermo Lasso, probablemente tengamos a un gobierno que ya tiene un proyecto económico elaborado y tiene un esquema de gobierno a llevar adelante, versus, por ejemplo, cuando ganó el presidente Bucaram, yo creo que y ahora se planteaba un poco, ¿y ahora que gané, qué hago? Porque la verdad es que no tenía plan alguno en sus manos. Entonces estos 100 primeros días son fundamentales. Luego, ¿qué es lo que tendrá que enfrentar el gobierno, no? Básicamente tiene una crisis sanitaria, tiene una crisis económica y de remate tiene un problema de finanzas públicas. Todos estos problemas van a tener que ser manejados en línea, de manera simultánea. Ya hay una serie de reformas pendientes que son urgentes y además importantes, y la ciudadanía está esperando que estas reformas tomen lugar, porque de llevarse adelante,
las oportunidades, el empleo y en suma la reactivación económica que da lugar a la atracción de nuevas empresas y a que muchos proyectos se pongan en luz verde en este momento, puedan tener, digámoslo así, el paso que nosotros requerimos. Al final del día, ese es el famoso efecto Lazo, que esperamos nosotros en el muy corto plazo, pues empiece a tomar todo su efecto. Claro, economista, usted ha dicho cosas muy importantes a materia, podría en el contexto de este tema que es realmente básico para todos los ecuatorianos. A ver, primero, tener un plan de trabajos. Todos sabemos que hoy tenemos un presidente que no es un improvisado, obviamente, en la materia estructural, porque se está hablando de una persona que ha sido el dueño y el ejecutivo de un banco, ¿verdad? Entonces uno imagina que con la estructura que normalmente tienen los bancos sólidos, en el caso del banco que ha manejado Guillermo Lasso, que es un banco que no solamente es un banco local, sino un banco internacional también, es importante decir que ese plan de trabajo va a descansar la base de lo que en el futuro nosotros los ecuatorianos vamos a querer o que queremos, que eso es muy importante. La comparación a mí me parece perfecta. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Bucaram era sentarse a ver, bueno, a ver qué va a pasar. Pero hay que añadirle a este gobierno de Lasso el hecho de una pandemia, de una recesión económica que, ojo, no solo la vive el Ecuador, que es una recesión económica mundial, y encima de aquello, para paliar este gobierno, para paliar de alguna manera esa situación en la que los últimos gobiernos, han derrochado todo el dinero, se han gastado toda la plata, tenemos en marcha un préstamo al Fondo Monetario Internacional. O sea, hay que pagar deudas, encima hay más deudas, y en base a esa situación, ¿cómo podría iniciar este gobierno de Lasso? ¿Cuáles serían los principales pasos a iniciar este gobierno? Porque la gente lo primero que dice, economista, es nosotros ya no queremos más impuestos. De hecho, los ecuatorianos muchos queremos que se deroguen algunos de esos impuestos. Bueno, a ver, básicamente empecemos hablando de eso que mencionas con respecto al nuevo presidente Lasso. Es una persona que tiene experiencia, que tiene trayectoria, que tiene una reputación. Es una persona que de hecho ha sacado empresas que han tenido problemas adelante. Por ejemplo, incluso la Coca-Cola en algún momento quebró en el Ecuador y el presidente Lasso en su momento pues la reactivó. El terminal terrestre, que era un desastre, pues evidentemente es otra obra que fue llevada y que lideró el presidente actual, ¿no? Luego, fuera de eso, es cierto, en este momento el gobierno enfrenta algunos problemas. Empecemos por el de finanzas públicas. Ya, los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Ante la falta de ingresos, el gobierno de Lenín Moreno lo que ha hecho es recurrir al endeudamiento. ¿Pero por qué recurrimos a los mercados internacionales en búsqueda de fondos? Porque los ingresos del fisco no alcanzan para cubrir los egresos del mismo fisco. Ahora, ¿por qué hay este desfase? ¿Por qué el dinero no alcanza? Sencillamente porque cuando nosotros experimentamos un boom petrolero, este ingreso extraordinario, este ingreso temporal, este ingreso que se dio por concepto de barril de petróleo, se utilizó para financiar el gasto permanente. Escúchese bien la diferencia. Un ingreso temporal y extraordinario se utilizó para financiar el gasto permanente. O sea, se triplicó el tamaño del Estado, el monto del gasto público, el monto de nómina en general, y esto de aquí fue financiado temporalmente con un ingreso extraordinario que fue el del precio del barril de petróleo. Una vez que se desploma, el financiamiento pudo haber venido por dos vías. Por tres. Una, por el aumento de ingresos vía aumento de impuestos. No era conveniente, porque estábamos en plena crisis. Dos, endeudamiento, que es lo que se hizo. Y tres, la mejora en la calidad de gasto, la reducción del gasto público. ¿Ya? Hoy por hoy, en términos de finanzas públicas, yo creo que la calidad del gasto tiene que mejorar, tienes que escogerse en qué se gasta y en qué se deja de gastar. Como aquel padre de familia que de repente, por mala suerte o por condiciones X, pierde su empleo. Ese fin de semana escoge en qué va a gastar de manera diferente a la que lo hubiera hecho el fin de semana anterior. Es sencillo, uno prioriza, escoge, determina qué tiene valor y qué no tiene valor, y en este caso al sector público le es importante hacer un escogimiento más adecuado en qué se debe gastar, desde luego mejorando la calidad del gasto público. Y luego lo otro,
El tema de la crisis sanitaria, yo creo que todo el mundo lo ha mencionado, es necesario que los ecuatorianos gocen de un plan rápido de vacunación. El presidente Lasso ya dijo que en los primeros 100 días va a lograr vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Si esto es así, en realidad vamos por buen camino, y en esa misma línea hay otros temas que debemos tomar en cuenta. Hay lo que el Ejecutivo puede hacer, lo que el sector legislativo puede hacer, lo que no se va a poder hacer por ninguna de estas vías y que necesariamente se va a resolver vía consulta popular, y cosas que no se harán salvo se llegue a una asamblea constituyente. Esto último yo creo que va a quedar de lado. Lo de las consultas populares vendrá más adelante. Pero en principio, dentro del área del Ejecutivo hay mucho espacio para hacer algunas reformas que son importantes. Una de ellas tiene que ver con el aspecto comercial, con lo que tiene que ver con aranceles, con lo que tiene que ver con las regulaciones que impiden el comercio internacional. Y adelanto algo y te menciono algo, Daniel. Lo que explica el progreso, la prosperidad y, digámoslo así, la generación de oportunidades en una sociedad es el ahorro y el comercio. Así que si nosotros derribamos las barreras que impiden el comercio internacional, y si de hecho el presidente se pone como meta, o este gobierno se pone como meta, firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos o formar parte del bloque o de la Alianza del Pacífico, pues estamos dando pasos en la dirección adecuada. Termino con esto antes de darte paso, y esto es importante porque las expectativas alteran digámoslo así, el crecimiento o la reactivación económica. Si tú tienes buenas expectativas y, por ejemplo, tú dices, mira, yo sé que se va a reactivar la economía, pues ese proyecto que tengo en marcha o que lo tengo en carpeta o que estaba ahí stand-by, pues pongámoslo, démosle luz verde, llegó el momento. Pero si tú dices, caso contrario, por ejemplo, como hubiese sucedido en el otro escenario, si hubiesen ganado los otros y hubiese sabido que el socialismo del siglo XXI venía de nuevo al poder, no es que el proyecto tenía luz verde, sino que los capitales se iban del país. Entonces, hubiésemos estado en el peor de los escenarios. Así que hoy encontramos un ambiente de expectativas adecuadas, y yo creo que junto a eso y las acciones que el gobierno tome en los primeros días, pues estamos a puertas de una reactivación importante. Claro, esto es como, no sé si compararlo con eso que llaman la ley de la atracción, ¿no? La plata llama a la plata, más o menos así. Ahora, esto de la Alianza del Pacífico, ¿cuánto beneficio le puede dar a nuestro país y por qué? Mira, te voy a poner un ejemplo, o bueno, te voy a mencionar algunas cosas, ¿no? Mucha gente se queja de, al tener un negocio, un pequeño local, incluso estar en un mall, que la gente pasa caminando y no realiza compras, que a lo mucho van al patio de comida porque nadie tiene dinero para comprar. A los que se encuentran dentro del negocio están esperando que los que están afuera tengan dinero, que tengan billete, que tengan poder adquisitivo para poder comprar. Cuando no sucede eso dentro de una sociedad, hay que buscar afuera. Nosotros, la Alianza del Pacífico es un bloque comercial importante de gente que tiene dinero. Y si nosotros logramos vender y colocar nuestros productos en esas economías, y si logramos colocar nuestros productos en los mercados asiáticos, ahí donde hay dinero, pues cuando ese dinero llegue al país, va a estimular la reactivación económica. Ahora te voy a poner otro ejemplo muy puntual. Imaginemos, este ejemplo lo suelo poner en muchas ocasiones, imaginemos por un instante, imaginemos que se da un acuerdo con Estados Unidos, ¿ya? Y la batería norteamericana cuesta $50 y la batería fabricada en Ecuador cuesta 100. Batería americana 50, batería ecuatoriana 100. ¿Qué es lo primero que sucede? Alguno dirá, bueno, ¿y la industria nacional? A ver, un momento, desarrollemos el ejemplo. Lo primero que sucede es que quien no podía cambiar de batería y andaba empujando el carro porque no le alcanzaba el billete para comprar una, ahora tiene. Segundo, al hacer la compra se ahorra $50. ¿Qué pasan con esos $50? Puede utilizarlos en comprar un pantalón y una camiseta. Asumamos que se compra el pantalón y la camiseta, pues el sector del pantalón y de la camiseta empieza a mirar una demanda que antes no existía, y estos sectores que se encontraban deprimidos ahora empiezan a reactivarse. Entonces, ¿qué sucede? Que se recolocan recursos de un sector para colocarse en otros. Estos nuevos sectores son los que dan lugar al crecimiento, generan más demanda de trabajo, y por otro lado, para aquellos que siempre se han quejado de la concentración de riqueza, pues deja de estar el dinero concentrado en el sector de las baterías y se democratiza en otros sectores más. Esto es importante, y además porque cuando te mencioné que las claves de la prosperidad son el ahorro y el comercio, cuando compramos a precios más bajos,
les damos la oportunidad a los ecuatorianos para ahorrar. Entonces, ese comercio simultáneamente trae ahorro y entramos en una especie de círculo virtuoso que da lugar a que al final del día, las personas que hoy por hoy dentro de los chats y de los grupos de WhatsApp nos dicen, amigos, en caso de que alguien conozca, mira, este es mi currículum, esta es mi carpeta y estoy desempleado y quiero una oportunidad, pues logren reinsertarse al mercado laboral. Ya, economista, ¿cuáles van a ser las debilidades, aparte de lo de la pandemia, aparte de que se ha comprimido evidentemente por muchas razones la economía en el mundo y obviamente pues nosotros también estamos afectados? ¿Cuáles cree usted que vayan a ser las debilidades con las que más tendrá que luchar este nuevo gobierno? Bueno, yo creo que tal vez el principal detalle o tal vez el punto más importante de manejo tiene que ver con el ámbito de la Asamblea, ¿ya? Y luego el otro, el comunicar y explicar la razón de las reformas. Ojo, no estoy hablando de un plan de gobierno de ajuste o un plan de gobierno que tenga, digamos así, rechazo para la comunidad, sino que toda reforma tiene que saberse expresar y comunicar. Esto es el equivalente, Daniela, a que tú tengas una dolencia, vayas al médico y el médico te dice, mire, aquí está la receta. Y te dice, oiga, pero ¿por qué tanta medicina? Que hay cualquier cantidad de dinero. Y él te explique, mira, lo que tú tienes es esto. Esta pastilla actúa para el dolor, esta actúa para la desinflamarte, esta lo que hace es curarte. Dentro de poco tiempo vas a volver a la normalidad. Entonces, bajo ese concepto tú dices, entiendo entonces la razón de ir a la farmacia, de seguir su diagnóstico y de hacer lo que usted me propone. ¿Ya? Y cuando el doctor te da esa seguridad, pues tú normalmente sigues con el tratamiento y a los pocos días te encuentras bien. Lo mismo sucede con la reforma, tiene que explicarse. ¿Ya? El comercio tiene que explicarse, los acuerdos comerciales tienen que explicarse, porque si hay algo importante que le falta al Ecuador, por ejemplo, es el tema de la seguridad jurídica. Sí, o sea, todos sabemos que en Ecuador falta seguridad jurídica, ¿ya? Y cuando no hay seguridad jurídica, ¿qué sucede? Negocios e inversiones no se dan. Pero si tú tienes un acuerdo comercial, por ejemplo, con Estados Unidos, en él se establecen las reglas de juego, los acuerdos, las normas, y se dice qué pasa en caso de discrepancia, es decir, en caso de que no lleguemos a algún acuerdo, que haya discrepancia, en una corte internacional, un tercero previamente pactado, resolveremos el tema, otorgándole al Ecuador una especie de seguridad jurídica importada, porque la verdad es que aunque tenemos que trabajar en la seguridad jurídica, ese es un tema que nos va a tomar algo de tiempo. Claro. Ahora, pregunto yo, ¿qué tan importante ha sido la decisión política por parte del electo presidente Guillermo Lasso de mantener en este caso a Ivonne Bacchi como embajadora de Ecuador en los Estados Unidos? Se lo pregunto a usted porque evidentemente Ivonne Bacchi fue en el gobierno saliente una pieza clave y fundamental para mantener esa buena relación con el gobierno también saliente en su momento de Donald Trump en Estados Unidos y abrir nuevamente mercados que para Ecuador estaban totalmente cerrados. O sea, ella fue, en mi concepto, la llave que permitió que muchos de nuestros ministros puedan empezar a trabajar, incluido el presidente también, a abrir esas llaves que estaban cerradas allá o esas puertas cerradas en Estados Unidos. Mantener a Ivonne Bacchi hoy, esa decisión política, repito, del presidente Lasso, ¿qué tan beneficioso es para nuestro país? Bueno, a título personal yo creo que esa decisión fue correcta y por las razones que tú mismo esgrimes, Daniel. O sea, Ivonne Bacchi es una persona que tiene trayectoria en ese sector, que tiene una reputación, que tiene, digámoslo así, años de experiencia en ese tipo de labores y difícilmente otros ecuatorianos en este momento puedan, digámoslo así, dar esa talla. No digo que no existan, ya, pero tienen que formarse y en todo caso tenemos a alguien que está desempeñando esa labor relativamente bien. Y a lo mucho lo que debemos esperar es que otras personas se formen y adquieran esa experiencia. Yo creo que la solidez de la experiencia y también de la tranquilidad que otorga incluso digámoslo así, al mercado norteamericano o al gobierno norteamericano trabajar con alguien con quien ya ha trabajado es algo importante. Ya, y ahora, al final de los 100 días de gobierno, ¿cuál es el resultado que se espera? ¿Qué esperamos todos los ecuatorianos en los 100 primeros días? Mira, en realidad yo espero que durante estos primeros 3 meses, durante estos primeros 100 días, todas las reformas que puedan darse y que estén en manos del Ejecutivo tomen lugar, que se destrabe el comercio internacional,
que se disminuyan los aranceles, que la normativa que impide que los comercios puedan, digamos así, trabajar con mayor agilidad, digamos así, tenga lugar. Todos sabemos, por ejemplo, Doing Business, haciendo negocios en América Latina, dice que en Ecuador es caro montar un negocio, poner un negocio, mantenerse en el negocio, salir del negocio. O sea, tenemos tanta burocracia que puede reducirse al punto de tomar ejemplos de sociedades que arman el negocio en un día y lo hacen en línea, ¿ya? Muchas de esas cosas se encuentran en el ámbito del Ejecutivo. Y yo esperaría que durante esos primeros 100 días eso suceda. Y por otro lado, que se señale claramente cuál es el norte comercial del país. Es decir, que se insista en que un acuerdo comercial con Estados Unidos es importante y va a ser uno de los objetivos principales del gobierno, que formemos parte de la Alianza del Pacífico y que vayamos por otros acuerdos más. Simultáneamente, que sigamos viendo muestras como las que tenemos al día de hoy. Por ejemplo, serían esos acuerdos, economista? Por ejemplo, cuando uno habla de ir por otros acuerdos más, ¿cuáles podrían ser esos acuerdos de beneficio para nuestro país? O sea, mira, te recuerdo que cuando el presidente Correa, digamos, salía del gobierno en los últimos días, en los últimos meses, se desvinculó al Ecuador de una serie de acuerdos bilaterales que existían, ¿no? La verdad no conozco el estatus de todos ellos, pero el romper acuerdos que daban cierta certeza jurídica a esos países en ese entonces es algo que nosotros debemos, digámoslo así, recomponer. Si es que ya no se han vuelto a dar, pues tenemos que tener ese tipo de acuerdos nuevamente vigentes. Y luego, en términos generales, con toda economía con la que se nos cruza. Mira, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, en el caso de Perú, son economías que tienen un sinnúmero de acuerdos firmados. Nosotros el único relevante que tenemos es el de la Unión Europea. Y aunque parezca chiste, lo voy a poner, sé que me vas a entender perfectamente. Cuando nosotros no teníamos el acuerdo con la Unión Europea, una botella de Johnny Walker, 12 años, llegó a costar $110. Por razón por la cual todo el mundo le decía a alguien que pasaba por el aeropuerto, hermano, por favor, tráeme una botellita. O sea, sin embargo, a partir de la firma del acuerdo, pues cayó a 40, un precio más razonable, un precio más internacional, con lo cual los ecuatorianos, pues en un fin de semana, cuando se lo han ganado, pueden celebrar. Entonces, los acuerdos comerciales hacen eso, que la vida sea vivible. Y no me refiero simplemente a la posibilidad de pegarte un trago a un precio razonable, sino de que un sinnúmero de bienes que se encarecen artificialmente, arbitrariamente, casi por razones políticas, para mantener a un sector público que muchas veces no hace lo que se tiene que hacer, pues pueden ser dejadas de lado y a través de acuerdos comerciales hacer que nuestra vida sea más barata y el costo de vida en general para el Ecuador disminuya, con lo cual ayudamos a la gente que menos recursos tiene. Y obviamente a crear emprendimientos, porque a veces la gente vive esto Guayaquil, por ejemplo, hablo exclusivamente de Guayaquil, aunque yo creo que ya esto pasa en todo el Ecuador, pero por ejemplo Guayaquil ha sido siempre una ciudad del comercio informal, y ese comercio informal viene desde todos lados, y el comercio informal se había cerrado. Guayaquil, que era la ciudad probablemente donde descansaba el poder económico en su momento, terminó dejando de serlo, porque todo se centralizó, todo se concentró de forma tal que nos quedamos con las manos vacías. Economista, yo le quiero agradecer por su tiempo, mi querido economista José Lo Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, por habernos brindado estos minutos en el cual pues, nos ha explicado algunas de las cosas que podrían pasar, ¿no? Sin necesariamente ser brujos, adivinos, pero evidentemente pues en lo que se proyecta con las nuevas designaciones ministeriales en el gabinete del presidente electo Guillermo Lasso, con la proyección económica que se podría hacer, con el hecho de que van a venir las vacunas, y eso va a permitir que el pueblo ecuatoriano pueda salir a trabajar con un poquito más de seguridad, porque la vacuna no es que ya se compuso la vacuna y no se va a contagiar, eso es mentira, se puede volver a contagiar, hay que mantener obviamente todos los cuidados necesarios, pero sí permite estar un poco más tranquilos para poder salir a trabajar y reactivar esta economía que tan afectada se ha visto en los últimos años en nuestro país. Así que lo dejo en sus palabras finales, economista. Bueno, en efecto, la verdad es que una vez que el 24 de mayo Guillermo Lasso tome posesión y de sus primeros anuncios, yo creo que la reactivación es lo que se viene, ya. Llegó el momento del Ecuador y yo creo que en general hay mucho optimismo y bueno, con el paso de estos días esperemos que
lo que se diga y lo que se haga impulse la reactivación y el crecimiento económico del país para el bien de todos nosotros. Perfecto. Muchas gracias, economista. Nosotros nos estamos despidiendo. Le agradecemos al economista José Luis Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, aquí en Ecuador Comunicación. Un abrazo, economista, y hasta pronto. Muchas gracias por todo, Daniel. Gracias, Chao, chao. un abrazo. Buenas tardes a todos. Ecuador, Comunicación Radio. Somos música, deporte, noticias de actualidad. Lo mejor en radio. Conectamos al mundo con calidad total. Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Como Miguel, que ahorró para comprarse una moto y que su hijo nunca falte a los entrenamientos para ser el próximo campeón. Por eso, incrementa $100 mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas $300 hasta enero de 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de $2,000 cada uno. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarilla salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Como Miguel, que ahorró para comprarse una moto y que su hijo nunca falte a los entrenamientos para ser el próximo campeón. Por eso, incrementa $100 mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas $300 hasta enero de 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de $2,000 cada uno. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Ecuador, Comunicación Radio. Somos música, deporte, noticias de actualidad.